Buenas tardes, gracias por acompañarnos este día nuevamente en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. La jornada del domingo 4 está dedicada a la alfabetización. Es la segunda jornada que le dedicamos al tema, un tema clave, un tema del que se habla desde hace años en la opinión pública y que ha tomado cada vez un proyecto más importante, al punto que el año pasado se firmó un Plan Nacional de Alfabetización y un compromiso de todas las provincias. Durante el día de hoy, distintos referentes educativos, académicos, empresariales van a estar aquí acompañándonos, mostrando o compartiendo sus ideas, sus experiencias, sus trayectorias. Esta primera charla la vamos a compartir con Ana Casiva y Maritza Sago. Ana es profesora y licenciada en Letras, especialista en alfabetización inicial, con formación en posgrado en autismo, lenguaje y primera infancia. Maritza es profesora y licenciada en fonoaudiología, especializada en enseñanza diferenciada. El currículum de las dos es mucho más largo y lo vamos a ir revisando a lo largo de la charla, pero desde el principio les quiero decir gracias, es una alegría, es un placer. Y en el caso de Ana, a quien nos conocíamos por Zoom, en algunas charlas que ya hemos hecho para la sección de educación de Infobae, es una alegría verte en persona. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Patricio. Quisiera preguntarles para arrancar, después podemos hablar de la colección que tiene Hola Chicos, que dedica mucho de la editorial a la idea de alfabetización, pero quisiera arrancar por cómo han sido las ideas o cómo ha variado su mirada sobre la alfabetización a lo largo de su trabajo, de su trayectoria. Yo me he dedicado a la educación especial y eso me dio una formación diferente por tener que buscar distintas metodologías y distintas formas para enseñar, lo cual me sirvió también como fonoaudióloga porque estoy especializada en lenguaje y entonces voy aplicando he ido aplicando distintas formas, pero siempre desde mi profesión basada en la conciencia fonológica, que es algo que lo hemos hecho desde hace 50 años, pero no se tenía en cuenta, es decir, no se tenía en cuenta para la alfabetización. Y ahora estoy como muy contenta de que estamos empezando a dar una vuelta de nuevo. Bien. Bueno, me tocó acompañar en Mendoza la implementación del programa Queremos Aprender, cuya autora es la doctora Borzone y la doctora Vanessa de Mier. Vanessa viene mañana, Ana no pudo venir porque está de viaje, pero las conocemos, hemos hecho varias entrevistas con ellas. ¿Sí? Sí, el trabajo de ellas ha sido de verdad muy iluminador para todos, porque trabajan a partir de la investigación, es decir, esto que podíamos ver desde la experiencia, que los chicos aprendían mucho mejor siguiendo la conciencia fonológica, ellas lo han podido investigar con mucha seriedad y han visto los buenos resultados que los chicos pueden tener al corto plazo trabajando de manera sistemática con conciencia fonológica. Y sistemático no quiere decir aburrido, entonces es muy factible, de hecho se hace y lo hemos visto, que los chicos comiencen a transitar su desarrollo de habilidades en conciencia fonológica desde muy chiquitos, a través de juegos en el jardín. Entonces, bueno, esto es buenísimo desde todos los aspectos. Por un lado, porque los chicos aprenden, pero además porque ellos se entusiasman. Y como hablábamos recién, la motivación de los chicos y su alegría y sus ganas de aprender y el sentir que pueden es el gran motor del aprendizaje. Hablaron de un enfoque que es el enfoque del enfoque fonológico, el modelo fonológico. Las dos vienen de disciplinas distintas. Me gustaría si pueden hacer hincapié en cómo se toma desde la lingüística o desde la enseñanza de la alfabetización y cómo desde la fonoaudiología, cuáles son las claves iniciales, por lo menos, de este enfoque. Bueno, a mí me gusta siempre distinguir entre lo que es método fónico y desarrollo de conciencia fonológica, ¿sí? El método fónico tiene que ver con una mirada más tradicional de la enseñanza, más unidireccional, donde el docente va marcando el camino, también en la enseñanza la marca, pero digamos que conciencia fonológica tiene que ver con habilidades que desarrolla el niño, es decir, que el protagonista del aprendizaje es el niño. Y el docente siempre tiene que tener muy claro los intereses del niño porque ese es el gran punto de partida.
Y sin duda le va mostrando y va modelando. Y la sistematización está en que vamos complejizando desde habilidades más sencillas a habilidades más complejas. Conciencia fonológica es un conjunto de habilidades que las podemos acompañar a través de actividades muy focales, muy puntuales, y necesitan de práctica, por eso el juego es clave. Práctica, y en esta práctica los chicos se van haciendo cada vez más capaces y vamos complejizando la habilidad hasta llegar a habilidades muy, muy complejas, como es identificar el fonema, aislarlo y poder combinarlos de diferentes maneras, entendiendo cuál es el principio alfabético, que es la clave de la decodificación que es necesaria para la lectura autónoma. Mari. Perfecto, eso es desde la idea escolar, pero desde la idea de la fonoaudiología. Sí, la idea de la fonoaudiología también se compone de las ideas escolares. Claro. Nosotros de por sí estamos identificadas como que solo corregimos fonemas, es decir, la R, pero hacemos muchas cosas más como fonoaudiólogas, y una de las cuestiones es trabajar con el lenguaje y con las dificultades del lenguaje. Entonces, si nosotros pensamos cómo un niño adquiere el lenguaje, que es a través de su audición, porque nosotros le hablamos y entonces va adquiriendo esas formas, va nombrando lo que escucha de la manera que puede y va modificando a medida que va creciendo en su evolución como niño. Entonces, nosotros, bueno, por supuesto que ahí intervenimos alrededor de los 5 años o antes tal vez, cuando hay niños que no dicen tal cual lo que deben decir, pero también hacemos una mirada general. Y la conciencia fonológica es fundamental porque el niño, cuando tiene el sonido y después descubre que puede pasarlo a una escritura, a un grafema, esa es la identificación. Por eso, como dice Ana, la conciencia fonológica es un conjunto de habilidades que nos permite identificar y los sonidos del habla, ¿no? Y a partir de ahí poder jugar con ellos de alguna manera, como ubicarlos antes o después, y ahí ya tenemos una noción de tiempo que también la trabajamos, dentro de un espacio, si es más grande o más chica, si estamos trabajando con letras, y entonces esa conciencia que se va formando de ese sonido lo que sea, y no la M, la L, la R, es lo que va a llevar después a que la lectura y la escritura salgan, digamos, más fácilmente, y donde el niño sí realmente, como dice Ana, la motivación que va teniendo para leer y escribir le produce alegría porque puede hacerlo más fácilmente. Maritza, ¿cuáles son las señales? No sé si la palabra es esa, pero me viene a la mente. ¿Cuáles son las señales que hay que prestar atención en el trabajo de la alfabetización y también como vos, como fonoaudióloga, cuando ves algo que te llama la atención? Generalmente yo tengo una mirada integral porque también soy docente y he trabajado con niños. Fuiste rectora de un cole, así que... rectora del profesorado de educación especial de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, ese es de profesorado, pero he trabajado con niños en escuela y también en mi práctica cotidiana como fonoaudióloga. Las cosas que hay que detectar, por ejemplo, que son como más fáciles, cuando un niño de 2 años todavía no habla, no dice nada. Entonces hay que hacer ver qué pasa. Muchas veces no habla porque no necesita hablar. Es decir, porque le estamos dando todo, porque dice y ya está. A mí me han llegado chicos de 3 años y medio diciendo y yo no le respondo. Entonces, eso es importante que ya se tenga en cuenta y se empiece a ver. Después hay niños... Perdón, pero sí. Te interrumpo. ¿Es cierto que el hermano menor tarda más en hablar que el hermano mayor? No, no es cierto eso. No, no es cierto. El hermano mayor, Era como el menor es... familiar. No, mito no, familiar. el menor se va teniendo de los mayores, y a veces si algún mayor está teniendo alguna dificultad articulatoria también la copia. Y generalmente es más libre el menor, o sea que es más atrevido, puede hacer más cosas, es mejor. En mi casa, perdón por lo autorreferente, pero mi hermana tardó más, entonces decían, sí, siempre el hermano menor habla... No, a veces si el menor es muy mimado y es el bebito de casa, sí.
porque no sale de ese rol de bebé y no pasa a ser niño, nadie quiere que crezca. Y el habla es una forma de crecer, porque hoy en día también lo que pasa es que los niños tienen muy poco vocabulario, es decir, no leen tanto como antes o no les leen tanto como antes, porque hay una pantalla que a veces reemplaza. Entonces, este vocabulario que no están teniendo tampoco les permite hablar con tantas palabras ni poder después realizar frases, oraciones o un relato con más cantidad de palabras. Y esas son cosas que sí se ven en los niños, digamos, de alrededor de segundo o tercer grado, que ya tendrían que manejar más, porque siempre la escuela les agrega vocabulario que vos ves que no lo tienen. Y cosas a detectar, por ejemplo, con la lectura y la escritura, un niño que ya en preescolar no está reconociendo letras o no está reconociendo los sonidos, o sea, esto que hablamos de la conciencia fonológica, que a veces vos le decís, bueno, decime una palabra con tal sonido, con r, que empiece con r, pero ahí te dice moto, está bien, pero bueno, a ver, vamos con esto, vamos con ra, entonces esos sonidos que tiene que ir identificando, hay que, si no están trabajados, hay que trabajarlos. Gracias. Ana, y en el caso de la escuela, el método fónico propone que los chicos ya puedan escribir palabras y que estén alfabetizados en primer grado. No solamente el método fónico, quiero decir, el método que ustedes han desarrollado, Queremos Aprender, propone eso. Sí. Me corrijo en mi pregunta. Bueno, ¿cómo se mide, cómo lo ven ustedes en tasas de éxito? Bueno, primero que me gustaría aclarar que en realidad la alfabetización implica mucho más que la conciencia fonológica. Por eso me corregí en la pregunta. Está bien. Sí. La conciencia fonológica es un aspecto muy importante. Decimos que es como la puerta más fácil de entrar, porque los chicos van haciendo un proceso. Porque el ejemplo que dio Marisa es buenísimo, que dice, decime lo que empiece con r y digo moto, porque para los chicos, lo más, como para cualquiera de nosotros, lo más importante del lenguaje es el significado. Entonces, aislar el significado del sonido es sumamente difícil. Por eso dice moto, algo que empiece con r y moto, porque es el ruido que puede hacer la moto. O sea que mi asociación va por el lado del significado. No deslindar el sonido. Deslindar el sonido es un trabajo que no le hace falta al niño para comunicarse, por lo tanto, es un trabajo que requiere intervención directa del docente. Ahora, ese camino me va a permitir hacer la lectura autónoma o la escritura. Pero, mientras tanto, hay que trabajar otras cosas que son tan importantes como esta, que es, Marisa lo nombró, el vocabulario, es decir, tener muchas palabras y palabras muy interconectadas entre sí, o sea, un vocabulario muy profundo. Porque si no, yo puedo decodificar, pero no activo en mi mente una palabra con significado, por más que decodifique. De hecho, hay chicos, Marisa, que tienen esto que es hiperlexia, que pueden decodificar sin que eso implique que están abriendo un significado en su mente, o sea, activando una palabra con significado. Es decir, que nos hace falta mucho trabajo de conciencia fonológica, pero ¿qué pasa con el vocabulario? Si es un chiquito que está en un contexto en donde hay mucha conversación, donde hay lecturas frecuentes, va armando un vocabulario rico. De una manera casi espontánea, decimos, no es tan espontánea porque hay muchas conversaciones, ¿no es cierto? Hay intencionalidad de su familia de conversar con él, de leerle, de compartir. Esencial en los primeros años la conversación, la narración, contar lo que me pasó, pensar qué voy a hacer después, o sea, la narración que recuerda o la que planifica. El vocabulario, pero la conciencia fonológica no se desarrolla si no hay una intervención intencionada del docente. Por eso el método es tan importante para que esto se desarrolle como habilidad. Pero si pensamos en la alfabetización programática, que es la que tiene que hacer la escuela, y tiene que poner en consideración que los chicos desarrollen habilidades fonológicas, habilidades con el vocabulario, habilidades con el discurso, es decir, que puedan narrar, que puedan describir, que puedan dar una instrucción, ¿no? Es decir, estilos de discurso ajustados a diversas necesidades. Y además también es sumamente importante que desarrollen habilidades
con la atención, con la planificación, que aprendan a dirigir su atención hacia un objeto de interés y sostenerlo, pensar qué quieren hacer y seguir esa meta. O sea, todo lo que hoy llamamos funciones ejecutivas, que antes parecía un tema de la psicopedagoga en un consultorio, y no, es un tema que la escuela tiene que abordar, y por eso el programa Queremos Aprender es tan rico, porque en realidad abarca todo ese abanico de necesidades de aprendizaje. ¿Sabés que además de la jornada anterior que hicimos en la feria, un mes atrás hicimos una jornada en Casa de la Lectura y estuvo Carolina Gatay, que es una investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella, y ella nos contó que hay un estudio que hicieron en la universidad que vincula la alfabetización de los chicos con el grado educativo de la madre, no del padre, lo cual fue como algo muy llamativo, ¿no? Pienso que tiene que ver con tareas de cuidado, pero decía, la cantidad de libros que hay en casa es un dato y el segundo es el nivel educativo alcanzado por la madre. ¿Es así? Es así. O sea, digo, ellos tienen ese estudio, pero digo, ¿se verifica en otros lados? Es así, en realidad eso lo que muestra es que las madres siguen siendo las que tienen mayor peso en la formación de los niños porque son las que están más a cargo de cuidarlos. Pero en realidad la clave del aprendizaje son las interacciones. O sea, ¿cuántas veces el niño miró a alguien, fue mirado por alguien y conversaron y compartieron un objeto de interés juntos? Ahí es cuando el aprendizaje tiene lugar. Entonces, en esa interacción, la mamá le habla, o la persona que lo cuida, que puede ser el papá, claramente, o la abuela, o el tío, o el hermanito, y comparten un tema en común. Si además ese tema que comparten es un libro, pero el vocabulario florece. Entonces, tiene mucho que ver si hay libros en la casa, si las familias leen, pero tiene que ver si le leen y si hablan sobre lo que leen y si hablan sobre otras cosas que hacen. O sea, compartir diálogo, compartir conversación es una clave, por eso es tan grave y tan complejo la exposición a las pantallas. Gracias. Maritza, vos en un momento hablabas acerca de si el niño mimado que tardaba en hablar, pero ¿cómo juega lo emocional en el proceso de aprender a leer y escribir? Bueno, juega mucho y tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Ana, porque justamente el énfasis que nosotros ponemos al leer, o cómo también jugamos cuando vos le lees un cuento a un niño y haces todas las expresiones, o haces la voz del oso, la voz de la hormiga, eso crea el interés, porque siempre lo que hay que tener es la parte emotiva presente para poder motivar adecuadamente a cada uno de los niños. Y a veces en el aula tenés muchos que se motivan con algo y otros con otras cosas. Y hay que descubrir como docentes también esas cosas. A quienes les gusta qué, a quienes... Entonces podés formar grupos y ir motivando y que unos traigan y otros también. Y tienen que buscar nuevas palabras para poder decir algunas cosas. Y lo emocional, si bien estábamos hablando de que la mamá es un referente principal porque a veces es la que más está o la que más lee, también hoy las madres trabajan igual que el padre, y puede ser que haya una abuela, que haya una niñera, que haya alguien que también tenga la indicación, algún abuelo, que de hacer estas cuestiones de acercar a los niños hacia la lectura, pero no una lectura monótona, sino una lectura realmente emocional, donde haya algo que nosotros brindamos como adultos desde este libro para que tenga este interés en después poderlo leer él. Porque también tenemos que buscar lecturas que son adecuadas para los niños y depende de las edades. Cuando un niño que está empezando a leer toma un libro que tiene demasiada cantidad de palabras en una página, generalmente lo deja, se asusta. Si vos le das 3 renglones, le encanta porque ya terminó una página. Y también hay que hacer un acompañamiento, como dice Ana. En todo esto no es solamente la conciencia fonológica, sino que partimos desde la conciencia fonológica para ir siguiendo. Porque el juego que nosotros tenemos en nuestra forma de habla y lo que es el lenguaje en sí es maravilloso. Ana, Maritza, les quiero agradecer, les voy a hacer una pregunta más, pero les quiero agradecer esta charla que estuvo muy linda, gracias.
Y sí, es la última. Quería preguntar por la relación que se da entre escuela y familia. ¿De qué manera ese diálogo de la alfabetización que comienza en la escuela sigue en casa o las lecturas de la casa siguen en la escuela? Bueno, yo creo que también es muy importante a veces, no sé si acá hay docentes, que les puede pasar que hablan Mira, con los mucha papás. gente que levanta y dice que sí, sí, ¿ves? Sí. Que les puede pasar que hablan con los papás por este nene o necesita tal cosa o traten de hacer esto y después vemos que no se hace en casa porque eso es bastante común que no se haga o que le dimos algo para que practique un poquito más en el fin de semana y tampoco se hace y lo que yo veo es que tampoco le podemos dar a los padres para que lean, porque tampoco lo leen a veces, sino que el decir nuestro y la motivación nuestra y hacerles ver que el niño va a poder, porque eso es también la otra cosa que nosotros tenemos que ver, que los niños pueden y van a poder llegar a leer y escribir, porque muchas veces los papás también dicen, pero ¿te parece que este va a poder? Así. De esa manera. Sí, va a poder, porque además tiene un aula, tiene un docente, tiene alguien que lo acompaña, pero además el acompañamiento de la casa es fundamental, fundamental. ¿Ana? Esencial que la familia valore su lugar. Digo, por ahí la familia no tiene tan claro el rol crucial que cumple en el desarrollo del niño. Entonces yo creo que todas las escuelas tenemos que llamar a los papás y hablar con ellos sobre la importancia de su rol y el valor que tiene a largo plazo en la vida del niño tener la posibilidad de conversar. Digo, por ahí la escuela se enfocó demasiado en la tarea. Esta tarea tienen que hacer y mandamos tarea. Y yo creo que tenemos que recuperar la importancia de dialogar, de hacer cosas juntos, aunque los papás cuando están en la casa están haciendo cosas de la casa, pueden hablar sobre lo que hacen y eso, recuperar esos espacios de conversación puede tener un valor muy diferencial para la posibilidad de aprendizaje del niño. Esto que decía Marisa, creer en que los chicos aprenden, o sea, todos los chicos pueden aprender, es esencial a nuestra especie, la capacidad de aprender. Aunque le esté costando aprender el lenguaje, puede aprender. Entonces tenemos que ser como muy constantes y muy optimistas, pero poner el tiempo y la calidad de tiempo que implica dialogar y dar espacio a conectarse con los intereses de los chicos para hacer que crezcan esos intereses y hacer que se generen nuevos intereses en ellos. Pero los primeros años son años de tremenda fecundidad, por lo tanto también son años de tremenda vulnerabilidad, cuando no se aprovechan con mucha responsabilidad para que a ellos se les abran todas las posibilidades para que florezca su capacidad de seguir aprendiendo. Así que yo creo que en la medida en que llamemos a los papás y los hagamos aliados en las escuelas, bueno, todo lo que hagamos en las escuelas se va a potenciar porque así los chicos pueden aprender todo el tiempo, no solo cuando están en la escuela. Ana Casiva, Maritza Sago, muchas gracias por habernos acompañado en el auditorio de TICMAS. Muchas gracias, Patricio. Un gusto.